y quienes deseen hacerlo, si levantan su personificador para que podamos anotarlos. Con mucho gusto, senadora. Ha pedido el uso de la voz el senador Rogelio Israel Zamora. Muchas gracias. Agradezco mucho los buenos oficios, por supuesto, del presidente de nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, además el ex embajador también, Héctor Vasconcelos, y también agradezco la presencia de cada uno de los embajadores de la Unión Europea que hoy nos acompañan y de sus equipos de trabajo. Estaba escuchando lo que decía ahorita el embajador Heinz Peter acerca de que ya es un poco mexicano. Creo que las virtudes que hemos hablado, en donde se sustentan las esperanzas de una mejor relación entre México y la Unión Europea, tienen un mismo origen o tienen una misma fuente. Y la fuente que compartimos, que es la fuente común, son nuestros pueblos. En nuestros pueblos está fundada realmente la relación de nuestras naciones, y creo yo que el gran reto que tienen ustedes como embajadores, que tenemos nosotros como senadores, es ser sensibles a esas necesidades de una relación de coexistencia permanente para poderlas traducir en acciones que se reflejen en la vida de cada uno de ellos. Estaba viendo que si sumamos a nuestras poblaciones de la Unión Europea y de México, prácticamente representamos a 571 millones de personas. El gran reto que nos demostró la pandemia fue que, aunque nuestras poblaciones cada vez son más grandes, la exigencia de sus necesidades es la individualización. Es poner atención en cada uno de esos individuos que conforman estos millones abstractos de los que acabo de hablar. ¿Cómo podemos trabajar desde el Senado de la República con la Unión Europea para generar medidas que se reflejen en esas 571 millones de personas como individuos? Y yo creo que ahorita usted comentaba algo muy importante que me hizo recordar un cuadro de Honoré Daumier que se llama La République nourrit ses enfants et les instruit, y creo que precisamente nosotros necesitamos de captar de esa república, de esos individuos, esas necesidades y generar, yo sugeriría, una mesa de trabajo permanente entre la Unión Europea. Yo sé que México y la Unión Europea coinciden en muchos órganos multilaterales, pero las necesidades de México, como ustedes bien lo saben, son muy específicas, y creo que sería muy productivo generar mesas de trabajo ordinarias entre grupos interparlamentarios inclusive, porque la pandemia, ¿qué nos demostró? Que a pesar del gran desarrollo que tienen los países de la Unión Europea, pues también empezamos una lucha en un mismo momento, fuimos enterándonos de los efectos de la pandemia, sus causas, cómo atacarla en un mismo momento. A lo mejor ustedes contaban con unas grandes infraestructuras para hacerle frente, pero México tenía, como decía, lo más valioso siempre, el personal humano, que a veces con carencias veíamos cómo atendían en Europa a veces los hospitales, la pandemia, muy diferente a nuestras posibilidades en México, pero aún así México ha hecho una gran labor en vacunación y en otros, poniéndose al nivel de grandes países desarrollados. Entonces, nada más mi sugerencia sería que elaboráramos una mesa de trabajo conjunta, ordinaria, periódica, de reuniones interparlamentarias también, que ustedes nos ayudaran ahí, porque por supuesto que la experiencia de los legisladores europeos es muy valiosa para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Ha pedido la palabra la senadora Berta Carabeo. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Primeramente quiero agradecer al senador Vasconcelos sus atenciones y excelente evento que hoy nos convoca a todas y a todos. Gracias también a la senadora Ruiz Massieu por sus atinadas palabras de bienvenida a la mesa. Asimismo, quiero agradecer al excelentísimo señor Peter Temple, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania. Igualmente saludo la presencia del excelentísimo señor Luigi
de Chiara, embajador de Italia en nuestro país, y al excelentísimo señor embajador de Rumania en México, Marius Lazurka. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, he podido percatarme del aumento de la narrativa de desprecio contra las personas migrantes. Y en este sentido, y a partir de la experiencia europea con respecto a la gestión humanitaria de la migración, me gustaría preguntarles, desde su propia experiencia, ¿qué políticas públicas han implementado para combatir estos discursos tan lamentables que atentan contra el derecho humano a la migración ordenada, regular y segura? De la misma manera, me gustaría preguntar por las mejores estrategias para una correcta inmersión de todas las personas migrantes en las sociedades de los países de tránsito y receptores. Por ello, pues agradezco mucho sus respuestas y sus aportes, que estoy convencida serán muy valiosas. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Le pediríamos, si no, por lo pronto a nuestros embajadores, si quisieran contestar a los comentarios de los y las senadoras. Embajador Temper. Muchísimas gracias. Solo una observación, un comentario a la intervención del senador Zamora. Yo coincido completamente. Hay muchos sufrimientos durante la pandemia, pero hay una cosa que ha sufrido también, es el diálogo político, ¿no? Porque yo pienso personalmente el intercambio interparlamentario es muy importante para entenderse más y para acompañar todos los procedimientos políticos y los puntos políticos, y eso no ha sido posible. Nosotros no hemos podido recibir una delegación político o parlamentario de Alemania desde hace un año y medio. Hay un grupo de amistad en el Bundestag que está en contacto con ¿cómo se llama? Con la Casa de Diputados en México, y lo hacen 2 o 3 veces a través de virtual, a través de la pantalla, pero por supuesto no es lo mismo, ¿no? Hay que conocer las personas, las personalidades, hay que crecer la confianza entre los interlocutores, y eso no ha sido posible, y esperamos mucho que para nosotros Alemania, después de las elecciones en septiembre y con una situación, esperemos, mucho mejor de la pandemia, podremos reestablecer este diálogo político que entre Alemania y México, pero por supuesto también entre otros países y México, y con el Parlamento Europeo, sería muy importante. Nosotros no tenemos en Alemania, digamos, el ciudadano normal, mucha información sobre México, ¿no? Porque todo va bien y los periodistas normalmente quieren informar sobre problemas, y también no tenemos de Alemania muchos periodistas solo en México para informar sobre el país. Entonces, todo eso es importante, que intensificamos el diálogo a nivel político, a nivel parlamentario con el Senado. Yo voy a trabajar en ese sentido. Gracias, embajador. Embajador Lazurka, por favor. Y después el embajador de Chiara. En primer lugar, una respuesta a la senadora Berta Carabeo. Lamentablemente, Rumania no es un destino
para la migración. Entonces no tengo una respuesta a su pregunta. Y hay una otra causa. No tenemos discursos anti-migración en Rumania por esta razón, que mi país no es un destino para la migración. Pero quisiera aprovechar esta oportunidad para responder a una cuestión precedente del senador Zamora Guzmán sobre las maneras de promover globalmente los productos mexicanos. Yo estoy convencido que hay una plataforma excelente que cuenta con al menos dos elementos. El primer elemento es la reputación global muy positiva de México. A pesar de los esfuerzos de Netflix, México tiene una reputación global muy buena. México está visto como un país dinámico, lleno de energía y de creatividad. Y en segundo lugar, México tiene los productos mexicanos tienen una gran capacidad de globalizarse. Por ejemplo, la comida mexicana es un ejemplo muy claro en este sentido. Todos estamos acostumbrados a la comida mexicana, que es muy globalizada. Gracias, embajador. Embajador de Chiara. Muchísimas gracias. No se tiene que exagerar las capacidades de la Unión Europea. Yo creo que uno de los efectos positivos de la pandemia ha sido que nos ha hecho comprender que yo creo más o menos en todos los países miembros de la Unión Europea hemos dejado un poquito marginal la inversión social en los últimos 15 años. Y esto es parte también de la razón por la cual no estábamos totalmente preparados para hacer frente a la pandemia. Hace, creo, 2 meses ha habido una importante conferencia en Oporto, era un Consejo Europeo bajo presidencia portuguesa, que ha sido convocado exactamente para darse cuenta que tenemos que retomar el primato de la política social. No podemos dejar simplemente a la economía, al funcionamiento económico de nuestros sistemas productivos. Tenemos que repriorizar la inversión social, que significa educación, significa salud, significa un montón de otras cosas que hemos dejado marginalmente en los últimos 15 años. Yo pienso, por ejemplo, esto es uno de los aspectos de mayor contiguidad entre el actual gobierno de México y en su conjunto la Unión Europea. Se podría también pensar de el Senado, los congresos, los parlamentos europeos podrían dar mandatos a sus gobiernos de presentar una fuerte iniciativa multilateral en el marco de la ONU para reafirmar la necesidad de la inversión en el sector social, para imaginar un papel que puede tener, por ejemplo, el diálogo interparlamentario. Y siempre en la misma línea de pensamiento, yo creo que estoy seguro que también nosotros tenemos mucho que aprender de parte de la experiencia mexicana. Hay algunos sectores donde después de aprender lo que se hace en México, me parece que Italia está años atrás. Un ejemplo que creo está muy bien conocido aquí en el Senado es, por ejemplo, toda la legislación a favor de la representación de género en las elecciones políticas. Ojalá Italia tuviera un sistema tan estructurado y tan
evolucionado como lo que tiene México. Yo creo que sería extremadamente interesante, al menos a nivel bilateral México-Italia, que parlamentarios italianos vinieran aquí para aprender cómo se maneja el tema de la igualdad de género en las elecciones políticas mexicanas. Sobre políticas migratorias, yo creo que, y ahora hablo a nombre nacional también, porque en Europa hay un debate que se está desarrollando y no hay una posición unívoca. Esto es uno de los aspectos que creo Italia y México comparten integralmente, de ser puentes de los flujos migratorios sur-norte. Yo creo que no hay otros países que lo sean tan claramente y que tengan que soportar un peso tan importante. La cosa más triste es que hoy el populismo y el soberanismo que a veces prevalecen en algunos contextos políticos disfrutan de este argumento para desarrollar temores, miedos en la población de una manera instrumental que personalmente, ahora estoy hablando a nivel personal, no comparto y pienso que es muy negativa. Pero allí también yo creo que hay un espacio, al menos en términos de colaboración bilateral, para alguna iniciativa en el marco de Naciones Unidas o en el marco multilateral. Gracias. Muchas gracias, embajador Miño, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera dar algunos elementos en respuesta a la pregunta muy interesante de la senadora Berta Carabeo sobre el tema de migración. Yo creo que la mejor manera, efectivamente, de combatir los discursos xenofóbicos es asegurar la integración de los migrantes y el respeto de sus derechos y demostrar al mismo tiempo a la población del país que la migración no es un problema, que puede ser una historia de éxito, pero que al mismo tiempo es un fenómeno que estamos manejando, que no está descontrolado, sino que lo estamos manejando y que lo estamos convirtiendo en una historia de éxito. En la Unión Europea tenemos que manejar flujos relativamente importantes de migrantes. Actualmente tenemos unos 23 millones de extranjeros en nuestro territorio, o sea, un poco más del 5% de la población de la Unión Europea. Y cada año más de 700.000 reciben la nacionalidad del país miembro donde viven. Entonces, eso yo creo que es una muestra también de esa integración que va a un ritmo bastante avanzado. Cada año recibimos, el año pasado por lo menos recibimos 2.7 millones de extranjeros que se instalaron en la Unión Europea, pero también salieron 1.2 millones de europeos afuera. Somos también emigrando, pero sí el saldo, digamos, es positivo para la inmigración, pero también es un saldo que nos ayuda a mantener nuestro balance demográfico, porque somos un continente que no tiene un gran dinamismo demográfico, entonces nos ha también ayudado. Y finalmente tenemos que manejar más de 400.000 solicitudes de asilo político solamente el año pasado. Entonces son cifras importantes y que nos han permitido también ganar una cierta experiencia que estamos compartiendo con México. Y el embajador de Rumania mencionaba antes a veces que hacemos cosas sin buscar mucho los reflectores, sin visibilizarlo. Creo que la cooperación de la Unión Europea en México en materia de migración es uno de esos temas. Estamos invirtiendo unos 23 millones de euros para ayudar a México frente a este reto. El reto de la integración de los inmigrantes, justamente ayudar a que consigan trabajo decente, formal, aquí en México, la protección de los derechos, en particular de las mujeres, de los niños y niñas, y también un apoyo institucional al Instituto Nacional de Migración para reforzar sus protocolos de atención a los migrantes. Y obviamente es un tema que sabemos es cada vez más complicado, incluso a nivel político, diría, para México, en la región, y queremos seguir ayudando a México y reforzando esa ayuda.
Muchas gracias. Senador Vasconcelos, creo que ya no tenemos a nadie más registrado y con eso concluimos esta mesa agradeciéndole mucho a los ponentes y a las y los senadores que participaron. Pues muchísimas gracias, senadora Ruiz Massieu, por haber presidido y moderado esta mesa y a todos los que participaron en ella. Antes de proceder con nuestra tercera mesa de la mañana, que es la que se abocará a las relaciones culturales, yo quisiera proponerles un brevísimo de 3 minutos receso, nada más para estirar las piernas un poquito, y seguimos en menos de 5 minutos. Gracias.